Los muros del Vaticano estaban bañados por una extraña quietud esa madrugada. A las 3:33, mientras Roma dormía envuelta en un silencio apenas roto por el murmullo del Tíber, las campanas de la Capilla Sixtina resonaron de forma imprevista. 3 golpes secos, uno tras otro. Y luego, nada. No era una hora habitual para la liturgia, ni se esperaba ningún anuncio. Pero en el interior del Palacio Apostólico, algo había ocurrido. Algo que cambiaría para siempre la historia del catolicismo. En la residencia papal, el ambiente era denso. A pesar del aire acondicionado, una sensación de pesadez envolvía cada rincón. El Papa Francisco, ya muy débil, yacía en su lecho. Sus labios estaban secos, su piel pálida, y sus ojos, aunque entreabiertos, parecían observar un punto fijo más allá del techo. Alrededor, su médico personal, el doctor Giuliani, el cardenal Mazzini, su secretario y confidente más cercano, y 2 religiosas de la congregación de Santa Marta. Un sobre amarillento descansaba en su mano izquierda. No era un sobre común. Su sello había desaparecido del uso oficial hacía décadas. Era el sello de un pontífice que murió demasiado pronto, Juan Pablo I. Aquello ya era extraño por sí solo. Pero aún más extraño era que nadie supiera cómo había llegado ese sobre allí. El Papa parecía aferrarse a él con la poca fuerza que le quedaba. Sus dedos lo apretaban levemente, como si contuviera no solo una carta, sino un secreto que debía morir con él. Cuando el doctor Giuliani se acercó con el estetoscopio temblando en sus manos, Francisco pronunció una frase que heló la sangre de todos los presentes. «Todo es mentira». Mazzini, que lo acompañaba desde hacía más de 10 años, lo miró con desconcierto. ¿Santidad? ¿De qué habla? El Papa no respondió de inmediato. Respiró con dificultad. Y entonces repitió, aún más bajo. «Todo es mentira». Sus ojos se cerraron lentamente, y un hilo de aire salió de sus labios como si soltara su último aliento. Pero no murió en ese instante. No aún. El doctor pidió espacio. Las religiosas se arrodillaron a rezar. Mazzini se apartó, pero no quitó la vista del sobre. No era solo un testamento. Era, lo intuía, una bomba. En ese momento, las cámaras de seguridad del Vaticano registraron un apagón parcial. Fueron exactamente 33 segundos de oscuridad selectiva. Las zonas afectadas, el sótano de los archivos secretos, la Capilla Sixtina y la residencia papal. Ninguna explicación técnica pudo ser dada después. Ni sobrecarga, ni falla humana, ni sabotaje. Fue como si alguien, o algo, hubiese querido borrar justo esos segundos. Al restablecerse el sistema, una alerta interna apareció en la sala de control. Petra activada, nivel 1. Nadie supo a qué se refería. Nadie, excepto el camarlengo. El cardenal responsable de custodiar el trono papal en sede vacante, Monseñor Silvano Cacciatore, estaba despierto, como si hubiera anticipado lo inevitable. Revisaba documentos en su estudio privado cuando su teléfono cifrado sonó. Al contestar, una voz le dijo: «La operación Petra ha sido activada. El documento fue leído. El conclave debe adelantarse». «Pero aún no ha muerto», respondió él. «A los efectos...» «Sí», respondió la voz, antes de colgar. Esa madrugada, en una zona rural de Argentina, un sacerdote jubilado recibió una carta sin remitente. Solo decía: «Él cayó, pero sus palabras levantarán el polvo. Prepárese, padre Nicanor». El hombre, de unos 80 años, encendió una vela y se arrodilló en el suelo de tierra apisonada. «Llegó la hora», murmuró. En paralelo, en una redacción oscura del diario La República, un periodista olvidado por el sistema escribía sin parar en una vieja máquina de escribir. Horacio Bellati había dedicado 40 años a seguir de cerca los misterios del Vaticano. Llamado loco, conspiranoico, hereje, ahora sabía que su momento había llegado. El texto que redactaba comenzaba así:
Antes de morir, Francisco reveló algo que nunca debió decir, y no lo gritó, lo susurró, como quien lanza una piedra al agua esperando que nadie escuche el eco. Mientras tanto, el Papa abría los ojos una vez más. Con voz entrecortada y un hilo de lucidez, tomó la mano de Mazzini. «No abras la carta. No. Ahora». Y con eso murió. No hubo gritos, no hubo llantos, solo silencio. Un silencio que duró segundos, pero pareció eterno. El parte oficial fue emitido a las 4:10 de la madrugada. La noticia se difundió rápidamente por el mundo. Pero algo no cuadraba. Las cuentas no cerraban. Los registros internos, filtrados horas más tarde por fuentes anónimas, mostraban que el Vaticano había comenzado el protocolo del cónclave media hora antes de anunciar la muerte. Un documento encontrado por el camarlengo llevaba la firma del propio Francisco, con fecha de 2 días antes. Decía: «Cuando yo falte, sabrán por qué los tiempos no se pueden esperar, porque el humo blanco no es señal de esperanza, sino de urgencia». Ese mismo día, los accesos a los archivos secretos fueron restringidos. Los investigadores que allí trabajaban fueron reemplazados, y una orden interna cambió la contraseña maestra de acceso a las cámaras de la Capilla Sixtina. La nueva clave, 88235. Nadie entendió qué significaba ese número. Nadie, excepto 3 personas: el camarlengo, Mazzini y un archivista retirado que ahora vivía en una casa humilde en las colinas de Assisi. Y a ninguno de ellos se les permitió hablar. En los días siguientes, el mundo se conmovió con homenajes, misas y reportajes especiales. Pero tras los muros del Vaticano se gestaba otra cosa: una lucha invisible por el control de lo que sería el futuro de la Iglesia. Porque aunque no se había anunciado oficialmente, el cónclave ya había comenzado. En secreto, los cardenales más influyentes habían recibido la notificación. Se les había citado para una reunión urgente, sin explicación. A todos les llamó la atención un detalle: la convocatoria no llevaba ningún sello oficial del Vaticano, solo una frase: «Non es veritas sine sacrificio», no hay verdad sin sacrificio. Jorge Mario Bergoglio nació en una casa modesta del barrio de Flores, en Buenos Aires, un 17 de diciembre de 1936. Era el primero de 5 hermanos, hijo de emigrantes italianos que, como tantos otros, habían llegado a Argentina huyendo de la guerra y buscando una vida digna. Su padre, Mario, trabajaba en el ferrocarril, mientras que su madre, Regina, cuidaba del hogar y educaba a sus hijos con una disciplina amorosa y férrea. Desde niño, Jorge era silencioso, observador. Le costaba expresar lo que sentía, pero no por falta de emociones, sino por exceso de ellas. Tenía una mirada que absorbía el mundo sin decir palabra, como si ya entonces supiera que todo tenía un peso invisible, algo que no se podía nombrar fácilmente. Su infancia transcurrió entre juegos callejeros, catequesis dominicales y las lecciones duras que enseñaba el barrio. Fue en esas calles donde vio por primera vez a un hombre morir apuñalado por una deuda de juego. Tenía apenas 8 años. Aquella imagen no lo abandonó jamás. No fue el crimen lo que le marcó, sino la indiferencia de los que estaban alrededor. Nadie corrió, nadie gritó. Solo lo miraron, lo aceptaron, como si fuera parte del orden natural de las cosas. A los 10 años, Jorge se enfermó gravemente. Una neumonía severa lo llevó al borde de la muerte. En el hospital, aislado y sin saber si volvería a ver a su familia, fue cuidado por una enfermera que, cada noche, se sentaba a su lado para rezar. No hablaban mucho, pero ella le decía al oído: «Cuando no puedas respirar, pídele a Dios que respire por ti». Y él lo hizo, una y otra vez, hasta que los pulmones volvieron a expandirse. Sobrevivió, pero perdió parte de su capacidad respiratoria. Desde entonces, siempre cargaría una cierta fragilidad que lo haría consciente de su propia finitud.
Fue también en ese hospital donde tuvo su primer encuentro con lo que él llamaría el silencio de Dios. Una noche, escuchó a un hombre orar desesperadamente por la vida de su esposa. Ella murió esa misma madrugada. Jorge no entendía por qué. ¿Por qué una súplica sincera podía ser ignorada? Esa pregunta lo perseguiría durante toda su vida, no como un rechazo a la fe, sino como una grieta en la lógica del consuelo. Ya adolescente, Jorge se sintió dividido entre dos mundos: la vocación religiosa y el amor humano. Se enamoró de una joven de su parroquia, Amalia. Incluso le escribió una carta en la que decía que, si ella aceptaba casarse con él, dejaría el seminario. Nunca obtuvo respuesta. Años después, en una entrevista, diría que Dios usó su silencio para hablar más fuerte. Ingresó a la Compañía de Jesús impulsado por una mezcla de fervor, intelectualismo y una necesidad de redención personal. Pero no fue fácil. Los jesuitas eran rigurosos, exigentes, y no veían con buenos ojos su carácter reservado. Muchos lo consideraban distante, incluso soberbio. Pero en realidad, Jorge ya cargaba una herida profunda. Había comenzado a ver las contradicciones dentro de la propia iglesia. Durante su formación, fue testigo de actos que le dolieron más que cualquier crítica externa: favoritismos, ambición, hipocresía disfrazada de santidad. En una ocasión, escuchó a un superior decir que el pueblo no necesita verdad, necesita obediencia. Esa frase le quemó por dentro. No la confrontó en ese momento, pero la anotó en un cuaderno que conservaría toda su vida. Cuando fue ordenado sacerdote, su primer destino fue una parroquia en los suburbios de Buenos Aires. Allí conoció el hambre verdadera, la fe desesperada, el crimen cotidiano y la caridad sin aplausos. Se convirtió en un cura de calle, con sotana manchada de barro y evangelio en mano. Pero también comenzó a ganar enemigos. Denunció públicamente a un político corrupto que robaba donaciones destinadas a los comedores infantiles. Como consecuencia, recibió amenazas, fue removido temporalmente y enviado a una comunidad rural. Durante esos años, comenzó a escribir cartas que nunca enviaría, cartas dirigidas a Dios. En ellas, cuestionaba. No renegaba, pero preguntaba: ¿por qué el mal tiene tantos rostros familiares? ¿Por qué a veces quienes más hablan en tu nombre son los que más se alejan de ti? Al regresar a Buenos Aires, fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina. Tenía apenas 36 años. Su liderazgo fue polémico. Para algunos, un reformador austero y valiente. Para otros, un dictador espiritual. Impuso normas estrictas, combatió la vanidad eclesial y prohibió los lujos innecesarios. Pero esa firmeza también lo dejó solo. Muchos de sus compañeros le dieron la espalda. Algunos lo acusaron de traicionar la unidad de la orden, y él, una vez más, se refugió en el silencio. Durante la dictadura militar en Argentina, se enfrentó a una de las encrucijadas más complejas de su vida. 2 sacerdotes jesuitas, conocidos por su labor con los pobres, fueron secuestrados. Jorge, que entonces tenía autoridad sobre ellos, intentó por todos los medios salvarlos. Hay versiones encontradas. Algunos dicen que no hizo lo suficiente, otros que arriesgó su vida en secreto. Él nunca habló del tema. Pero desde entonces, la sombra de ese episodio lo acompañó, incluso cuando fue elegido papa. Cuando fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, ya era un hombre marcado. Llevaba consigo una tristeza sutil, una melancolía que ni los grandes honores podían disipar. Se negó a vivir en el palacio episcopal, usaba transporte público, cocinaba su propia comida, y por las noches caminaba solo por las calles del centro, vestido de negro, rezando en voz baja, como si siguiera buscando respuestas. En sus homilías denunciaba la indiferencia, el materialismo y la corrupción, incluso dentro del clero. No buscaba aplausos, solo quería que la iglesia volviera a su origen. Una iglesia pobre, para los pobres, decía.
pero cuanto más hablaba, más resistencia se encontraba. En Roma, su nombre comenzó a circular como posible sucesor de Benedicto XVI, aunque muchos lo consideraban poco viable. Demasiado austero, demasiado impredecible, demasiado humano. Pero fue precisamente eso, su humanidad, lo que lo convirtió en papa. Cuando fue elegido en 2013, se convirtió en el primer pontífice americano, el primero jesuita y el primero en tomar el nombre de Francisco. El mundo celebró su humildad, su cercanía, su estilo despojado, pero dentro de él, la lucha no había terminado. El día de su elección, al entrar por primera vez a la habitación papal, no se arrodilló para rezar. Caminó hasta el ventanal, lo abrió y miró el cielo durante largos minutos. Luego, sacó de su bolsillo un papel doblado en 4. Era aquella frase que había anotado en su juventud. El pueblo no necesita verdad, necesita obediencia. Lo leyó y susurró. Veremos si eso es cierto. El pontificado de Francisco comenzó con un gesto que muchos consideraron revolucionario. Rechazó los lujos del Palacio Apostólico y eligió vivir en la Casa Santa Marta, una residencia sencilla dentro del Vaticano. Fue una decisión simbólica, pero también estratégica. Desde allí, podía ver de cerca los movimientos de los que lo rodeaban. Sabía que su elección no había sido bien recibida por todos. Algunos lo toleraban, otros simplemente esperaban su caída. Desde el principio, su lucha fue doble. Por fuera, buscaba una iglesia abierta, cercana al pueblo, sin adornos ni privilegios. Por dentro, libraba una batalla silenciosa contra décadas de estructuras enquistadas, intereses cruzados y secretos que dormían bajo mármoles centenarios. La curia romana, con sus pasillos impecables y sus ritos milenarios, escondía algo más: miedo. Miedo al cambio, miedo a la verdad, miedo a él. El primer enfrentamiento real ocurrió cuando propuso una auditoría interna total del Banco del Vaticano. Era algo sin precedentes. Había rumores, sí, pero nunca pruebas concretas. Sin embargo, en apenas 2 meses, los peritos descubrieron cuentas inactivas con sumas millonarias, movimientos sin justificación y nombres codificados que nadie se atrevía a pronunciar. Algunos de esos nombres correspondían a miembros activos del clero, otros a empresarios con vínculos oscuros con regímenes caídos. Cuando Francisco pidió explicaciones al cardenal responsable de la supervisión económica, recibió una sonrisa educada y un silencio ensordecedor. Días después, uno de los principales auditores renunció por motivos personales. Al mes siguiente, un funcionario del banco fue encontrado muerto en su apartamento. Oficialmente, un infarto. Pero el informe forense desapareció. No pasó mucho tiempo antes de que el Papa comenzara a recibir señales extrañas. Libros de su biblioteca aparecían fuera de lugar. Su agenda personal, escrita a mano, mostraba tachaduras que él no recordaba haber hecho. Una noche, mientras caminaba solo por los jardines vaticanos, escuchó una voz detrás de un seto. Algunos secretos deben permanecer donde están. Cuando giró no había nadie. No lo comentó con nadie, ni siquiera con Mazzini. Pero desde entonces comenzó a escribir una bitácora privada. La escondía detrás de una falsa pared en su habitación junto a un relicario antiguo. Allí anotaba cada cosa que parecía fuera de lugar, cada mirada evasiva, cada documento que no llegaba, cada reunión cancelada sin razón. Una de sus grandes reformas fue el llamado Sínodo de la Verdad, un intento por revisar abiertamente temas antes considerados intocables: el rol de la mujer, el celibato obligatorio, la postura sobre las uniones civiles. Pero el fuego vino de adentro. Cardenales de alto rango comenzaron a publicar cartas abiertas cuestionando su ortodoxia. Algunos hablaban, sin pudor, de peligro de herejía. Otros, más discretos, operaban desde las sombras. Un grupo llamado La Rosa de Hierro comenzó a reunirse en secreto. Eran 7 cardenales,
3 europeos, 2 americanos, un africano y un asiático, que compartían una visión conservadora, casi fundamentalista. No eran amigos entre ellos, pero los unía una idea. Francisco debía ser contenido. Y si no se podía, reemplazado. A través de contactos en medios de comunicación, comenzaron una campaña sutil pero efectiva. Informes filtrados, escándalos del pasado exagerados, errores litúrgicos magnificados. Lo retrataban como un anciano débil, improvisado, desviado de la tradición. Incluso llegaron a acusarlo de traicionar la doctrina. Pero lo que realmente los aterraba no era su apertura pastoral. Era su insistencia en revisar los archivos sellados. Francisco había dado la orden de digitalizar documentos históricos que llevaban siglos sin tocarse. Expedientes de concilios antiguos, cartas papales clasificadas, correspondencias con dictadores. Sabía que allí había verdades incómodas, verdades que, si salían a la luz, podrían colapsar la autoridad de generaciones enteras. Una tarde, mientras revisaba con su equipo una serie de documentos sobre el papado de Pío XII, encontró un informe titulado Proyecto Petra. Era breve. Estaba incompleto. Y lo más extraño, no tenía fecha ni autor. El documento hablaba de una iniciativa para la contención doctrinal ante desviaciones internas, que incluía vigilancia secreta a clérigos considerados ideológicamente peligrosos. Había referencias a operaciones encubiertas, manipulación de documentos y hasta desapariciones encubiertas durante el siglo XX. Pero lo más perturbador era una frase subrayada en rojo. Si el testimonio pone en riesgo el orden, el testigo debe ser silenciado. Francisco comprendió entonces que la iglesia que él amaba también tenía un rostro oscuro, uno que había sobrevivido a lo largo de los siglos, protegido por la estructura misma que decía representar a Dios en la tierra. Intentó consultar con el prefecto del archivo apostólico, pero 3 días antes de la reunión, el prefecto sufrió un accidente automovilístico en extrañas circunstancias. A partir de ese momento, el Papa entendió que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en quienes lo rodeaban. Comenzó a escribir cartas codificadas. En ellas, relataba lo que descubría. Firmaba con un seudónimo, El Peregrino del Sur. Las enviaba a un puñado de personas que consideraba incorruptibles, entre ellas un periodista, un sacerdote retirado y una monja archivista. Mazzini notó el cambio en su comportamiento. El Papa dormía menos, comía poco, caminaba con mayor ansiedad, pero nunca dijo nada. Solo una noche, mientras compartían una sopa caliente en la residencia, Francisco le dijo: «A veces me pregunto si vale la pena. ¿Qué cosa, santidad? Seguir buscando, sabiendo que cada verdad encontrada puede costarnos un pedazo de alma». Afuera, los rumores de su renuncia comenzaron a circular. Algunos medios afirmaban que estaba considerando abdicar, otros que estaba enfermo. Él no lo desmentía, solo observaba. Sabía que los lobos estaban cerca, pero también sabía algo más. La carta había sido encontrada. El sobre color marfil con el sello de Juan Pablo I fue hallado entre antiguos misales. Nadie supo cómo había llegado allí, pero lo que contenía era tan explosivo, tan devastador, que Francisco decidió no abrirlo por completo. Leyó la primera página y supo que el resto debía esperar. Lo guardó en su escritorio, bajo llave. Desde ese día, cada vez que lo veía, murmuraba para sí: «¿Todo esto, qué parte es verdad?». Y cada vez sentía que la respuesta estaba más lejos. Hasta que una noche, al regresar de una audiencia con diplomáticos, encontró su habitación revuelta. Nada faltaba, excepto el sobre. Al día siguiente, apareció sobre su cama, intacto, como si alguien quisiera recordarle: «Sabemos que lo tienes». No dijo nada, pero supo que el reloj había comenzado a correr. El cónclave se acercaba, aunque nadie lo había convocado todavía. El día que Jorge Mario Bergoglio tomó la decisión de dejar de callar no fue un día cualquiera.
Era el 13 de octubre, el aniversario de la última aparición de Fátima. Un símbolo, una coincidencia o una advertencia. Para él, era un signo. Había pasado la noche en vela. Caminaba de un lado a otro en la pequeña capilla de Santa Marta, con un rosario entre los dedos y los ojos hinchados de tanto mirar el altar sin encontrar respuesta. Había intentado mantener la fe intacta. Había intentado proteger la institución. Había cargado con siglos de errores ajenos con la esperanza de redimirlos. Pero esa madrugada entendió que el silencio ya no era prudencia, era complicidad. El documento de Juan Pablo I, que había reaparecido y desaparecido varias veces de su entorno como una sombra burlona, finalmente estaba en sus manos. No lo había abierto por completo, pero ahora, sentado frente a su escritorio, encendió una lámpara antigua, colocó una cruz de madera frente a él y rompió el sello. El contenido era breve, pero devastador. Si esta carta ha llegado a tus manos es porque he fallado, porque no me han dejado, porque no tuve el valor. Tú lo tendrás. En estos archivos encontrarás los nombres, los códigos, las fechas y los hechos. No todos, pero sí los suficientes, no para destruir la iglesia, sino para purificarla. A veces, el veneno debe ser expulsado con dolor, y tú serás el instrumento. Perdónanos. Adjunto venía un anexo, una lista de 36 nombres, todos ligados a operaciones encubiertas, manejos financieros turbios y decisiones que contradecían abiertamente la doctrina que predicaban. 3 de esos nombres ya estaban muertos. 10 eran cardenales en funciones. 1 era su propio secretario privado en Buenos Aires durante los años 90. Francisco cerró los ojos, apoyó la cabeza sobre el madero y lloró, no por lo que había leído, sino por lo que sabía que tendría que hacer. Esa misma mañana, convocó una reunión extraordinaria con los 3 prefectos principales: Doctrina de la Fe, Asuntos Económicos y Comunicación. Les dijo, sin rodeos, que abriría los archivos restringidos, que revelaría el informe de Juan Pablo I, que iniciaría un proceso interno de revisión canónica sobre los nombres listados. Les habló de purificación, de verdad, de rendición de cuentas. El cardenal Leonard, prefecto de Doctrina de la Fe, fue el primero en levantarse. Santidad, eso es una declaración de guerra. Entonces, será la primera que pelearemos en nombre de Cristo, respondió Francisco. No hubo réplicas, solo miradas de terror. Al día siguiente, 2 medios de comunicación italianos publicaron de forma simultánea un supuesto informe médico que revelaba que el Papa sufría de un cáncer terminal y que por eso estaba actuando de forma impulsiva y emocional. El Vaticano desmintió, pero la semilla ya estaba plantada. Una red de obispos conservadores comenzó a presionar por su renuncia inmediata. Hubo reuniones privadas, cartas sin firma. Una filtración anónima incluso hablaba de la incapacidad mental progresiva del Santo Padre. Mazzini, su fiel secretario, le imploró que se detuviera, que al menos esperara, que midiera los tiempos. Pero Francisco lo miró como nunca antes, no con ira, con amor. Tú has estado a mi lado en todo, pero ahora necesito caminar solo, porque el que grita debe estar dispuesto a morir sin eco. Francisco comenzó a escribir lo que llamó la Carta del Juicio, un documento destinado a ser leído después de su muerte. Allí, sin nombres, sin acusaciones directas, hablaba de una iglesia dividida, herida por dentro, donde la verdad se había sacrificado en nombre del poder. No era una denuncia, era un testamento espiritual. Mientras escribía, recibió un sobre blanco, sin remitente. Dentro, una sola hoja con letras recortadas de revistas. Si la luz se enciende, la sangre correrá. No digas nada, o morirás antes de tiempo. Se lo mostró a Mazzini. El cardenal se puso pálido. ¿Qué piensa hacer? Seguir escribiendo.
Desde ese día, el Papa comenzó a moverse con menos libertad. Le restringieron salidas, aumentaron su seguridad, pero no confiaba en nadie, ni siquiera en quienes lo protegían. Pidió que le trajeran las actas del cónclave de 1978. Quería entender cómo había muerto Juan Pablo I. Lo que encontró fue inquietante: documentos incompletos, hojas arrancadas, un acta que mencionaba un voto anulado sin razón, y una carta escrita por Luciani, el nombre de nacimiento de Juan Pablo I, 2 días antes de morir. Decía: «He visto demasiado, pero si callo, me muero por dentro. Si hablo, quizá muera también. Elijo morir entero». Esa noche, Francisco se encerró en la capilla de Santa Marta y no permitió que nadie lo acompañara. Encendió 36 velas, una por cada nombre en la lista del anexo, y las fue apagando una por una, rezando un Padre Nuestro por cada alma, no como condena, como súplica, por su redención. A la mañana siguiente se negó a desayunar. Pidió que le llevaran solo agua y pan. Pasó horas en silencio. Mazzini intentó animarlo. Le preguntó si quería celebrar una misa privada. «Hoy no hablaré con los hombres, solo con Dios», respondió. Aquella fue la última vez que Mazzini lo vio fuerte. Días después, durante una audiencia general, el Papa pareció flaquear. Tropezó al subir al altar. Su voz temblaba. Pero su mensaje fue claro. La verdad no teme al tiempo. Solo los hombres temen lo que ella revela. Muchos no comprendieron la frase, pero los que lo vigilaban, sí. Esa misma noche, una nueva carta anónima fue dejada en su habitación. «Sabemos que tienes el documento, sabemos que has hablado, pero ya es tarde. El humo blanco vendrá, te guste o no». Fue entonces cuando Francisco entendió que no llegaría vivo al final de esa guerra, pero aún podía dejar una huella. Entregó una copia sellada de la carta del juicio al cardenal Mazzini. Le pidió que no la abriera, que solo la entregara cuando las campanas sonaran sin haber sido llamadas. «¿Y si no suenan, Santidad?». «Entonces, nada cambiará». Un día después, durante su oración del Ángelus, hizo una pausa. Miró al cielo, luego a la multitud, y dijo: «No todo lo que brilla en el templo es sagrado. A veces, es solo una ilusión dorada». La frase pasó desapercibida para la mayoría, pero en las oficinas internas del Vaticano fue registrada y evaluada como una señal de desestabilización. El conclave, en silencio, comenzó a prepararse. Aunque oficialmente no había muerto, ya se hablaba de sucesión, pero Francisco aún tenía algo más que decir, y lo haría con sus últimas palabras. Las primeras luces de la madrugada entraban por las ventanas altas de la Casa Santa Marta cuando una enfermera encontró el cuerpo sin vida del Papa Francisco. Estaba acostado, como si simplemente se hubiese dormido. Su rostro estaba en paz. Entre sus dedos, un rosario de madera gastada y una pequeña hoja doblada que decía: «No teman lo que viene, teman el silencio». No hubo movimientos abruptos. No hubo alarma, no hubo clamor, solo un silencio denso, casi sagrado, un silencio que parecía envolver no solo la habitación, sino toda la ciudad del Vaticano. El mundo aún no lo sabía, pero en ese momento la historia acababa de quebrarse en dos. Mazzini fue el primero en ser avisado. No lloró, se arrodilló, tomó la mano aún tibia del pontífice y sin decir una palabra, colocó sobre el pecho del difunto la carta del juicio que había recibido días atrás. Luego la retiró, como si sellara un pacto invisible. Sabía que esa carta no era para él, era para el mundo, pero debía esperar. A las 6:00 am, el Vaticano emitió el comunicado oficial. Con profundo pesar, informamos al mundo que su santidad, el Papa Francisco, ha fallecido pacíficamente durante la madrugada del día de hoy. Su legado permanecerá en los corazones de todos los fieles. Oremos por él. Pero la verdad era otra. A las 6:33,
Exactos 33 minutos después del comunicado, las campanas de la Capilla Sixtina repicaron solas. Nadie las activó. No había liturgia programada. Los técnicos revisaron el sistema. No había fallos, pero en el centro de control quedó registrado un código inusual, 888235. Nadie supo explicar de dónde vino esa instrucción. Nadie, excepto Mazzini. Ese fue el señal acordado, la señal que Francisco había dejado. Cuando las campanas sonaran sin llamado humano, la verdad debía comenzar a caminar. Mazzini tomó la carta del juicio, se dirigió a la sala de prensa del Vaticano y pidió una audiencia privada con el camarlengo. Este lo recibió con el rostro pálido. ¿Sabes lo que estás haciendo?, le dijo. «Solo cumplo una última voluntad», respondió Mazzini. El camarlengo tomó la carta, la leyó de principio a fin y luego dijo: «Esto no puede salir, no así, no ahora, no al mundo. No le pertenece al Vaticano, le pertenece a la humanidad. ¿Y qué crees que pasará si esto se publica? ¿Quieres una guerra dentro de la Iglesia? No, quiero la verdad». Hubo un silencio largo. Finalmente, el camarlengo dobló la carta, la colocó en su abrigo y dijo: «Lo pensaré». Esa fue la última vez que Mazzini lo vio. Horas después, el camarlengo convocó a los cardenales, no para leer la carta, sino para iniciar el protocolo del cónclave. La excusa fue simple: la Iglesia no podía quedarse sin cabeza. El mundo necesitaba señales, estabilidad, orden. Pero lo que realmente buscaban era ganar tiempo. Algunos sabían del documento, otros lo intuían, y los más poderosos querían evitar que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, en la redacción de La República, el periodista Horacio Bellati recibió un sobre sin remitente. Dentro, una copia exacta de la carta del juicio, junto con una nota que decía: «La Iglesia callará, tú no». Bellati lloró al leerla, no porque no supiera, sino porque por fin tenía pruebas. Era el día por el que había esperado toda su vida. Se vistió con su viejo traje gris, afiló su pluma y comenzó a escribir el artículo que sacudiría los cimientos del catolicismo. Francisco sabía, y murió para que el mundo no muriera engañado. Pero antes de enviarlo, recibió una llamada. «Señor Bellati, no publique eso, no por usted, por su nieta». Silencio. «Sabemos dónde estudia, sabemos quién la lleva. Si esa carta se filtra, no será el único en pagar». Clic. Bellati miró el teléfono, luego miró la carta, luego miró el retrato de su esposa muerta sobre la repisa y dijo: «Perdóname, mi amor». Rompió el papel en pedazos, pero no todos. Dentro del Vaticano el ambiente era tenso. Los cardenales estaban divididos. Algunos lloraban sinceramente la muerte de Francisco. Otros ya negociaban el próximo papado. Pero un grupo en particular, liderado por el cardenal alemán Klaus Metzger, comenzó a tomar control del proceso. Metzger tenía un plan, y no era elegir un sucesor. Era destruir toda prueba de lo que Francisco había dejado atrás. Ordenó registrar los aposentos papales, la habitación de Mazzini, el archivo digital, todo. Mazzini, al saberlo, huyó, no del Vaticano, sino de sus pasillos oficiales. Se refugió en la cripta de San Pedro, donde un viejo sacerdote, el padre Nicanor, llegado desde Argentina, lo esperaba. «Él me avisó, me dijo que tú vendrías», dijo el anciano. «¿Cómo? No preguntes, solo escucha. Esto es para ti». Le entregó un pequeño paquete de cuero. Dentro, un pendrive encriptado y un diario de puño y letra de Francisco. Allí, narraba día a día lo que había descubierto, lo que había temido, lo que había planeado y lo que, finalmente, había aceptado. El cónclave comenzó oficialmente 3 días después de la muerte. 117 cardenales, 30 naciones, una elección esperada y profundamente manipulada. El nombre de Metzger comenzó a sonar fuerte. Era frío, inteligente,
ortodoxo, perfecto para calmar las aguas, pero también el opuesto absoluto de Francisco. Mientras las votaciones avanzaban, rumores comenzaron a circular. Hay una carta maldita. El Papa fue envenenado. Hay una lista de cardenales implicados en crímenes antiguos. La confusión crecía. Nadie sabía en quién confiar. Nadie sabía quién hablaba con quién. Fue entonces cuando apareció un mensaje proyectado en la cúpula de San Pedro, en plena noche, como una sombra en la piedra. Todo es mentira. El Vaticano lo negó. Dijo que fue un acto de hackers. Pero la frase se replicó en grafitis por toda Roma, en redes sociales, en portales clandestinos. La verdad estaba saliendo. Mazzini, oculto en un monasterio en las afueras de Asís, comenzó a enviar fragmentos del diario de Francisco a periodistas independientes. Usó nombres falsos, servidores anónimos, códigos, pero cada revelación era recibida con silencio o con amenazas. Un joven cardenal africano llamado Chigwe recibió una copia del diario. Era uno de los pocos que realmente admiraban a Francisco. Leyó cada página, lloró y decidió actuar. En pleno cónclave, pidió la palabra. Hermanos, no estamos aquí para elegir un papa. Estamos aquí para decidir si la verdad tiene lugar en esta iglesia. Le pidieron que se callara, que no interrumpiera, que respetara los protocolos. Pero él no lo hizo. Tengo en mis manos el testamento espiritual del Papa Francisco. No lo escribió para condenar, lo escribió para que no muramos ciegos. Hubo gritos, hubo amenazas, pero también hubo silencio. Y entonces, sin más, entregó una copia a cada cardenal. La mitad la rechazó, la otra mitad la leyó. Fue el momento exacto en que el cónclave se quebró. La elección fue suspendida. El camarlengo desapareció. Metzger fue retirado del cónclave por motivos de salud. Y el Vaticano, por primera vez en siglos, no supo qué hacer. Mientras tanto, en una pequeña capilla de barrio, en Buenos Aires, una misa improvisada se celebraba en honor a Francisco. Entre los asistentes, una joven con un niño en brazos, un anciano con una libreta de notas, y una figura que nadie reconocía, vestida de negro, con una cruz de madera al cuello. Cuando el sacerdote preguntó si alguien quería compartir unas palabras, esa figura se levantó y dijo: «Él no murió. Fue semilla». Esa noche, las redes estallaron. Un video anónimo mostró fragmentos del diario de Francisco, con su caligrafía, su firma, sus lágrimas marcadas en las páginas. No se hablaba de odio, no se hablaba de venganza, se hablaba de dolor y de verdad. Y con una frase final: si estas palabras se leen, es porque ya no estoy, pero no quiero mártires, quiero valientes. El mundo por primera vez comenzó a hacerse una pregunta. ¿Qué quiso decir Francisco cuando dijo todo es mentira? Las calles del mundo se llenaron de flores. Catedrales, plazas y pequeñas capillas rurales colmaron sus altares con imágenes de Francisco, velas encendidas y oraciones murmuradas por ancianos, niños y mujeres que nunca habían pisado Roma. El pueblo lo lloraba, no como a un jefe de Estado, sino como a un abuelo, un pastor, un hombre. Pero mientras la emoción popular recorría cada rincón del planeta, dentro del Vaticano, el aire era espeso, las oficinas estaban en silencio, los pasillos vacíos y las decisiones congeladas. La iglesia se había partido, no por el contenido de la carta, sino por lo que provocaba en cada conciencia, porque al final, la verdad de Francisco no estaba en los nombres que había escrito, sino en la pregunta que había dejado abierta. ¿Era todo mentira? Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Fragmentos del diario personal del Papa se viralizaron. En TikTok, miles de jóvenes comenzaban a repetir una misma frase, casi como mantra: «No temas al juicio, teme al silencio». En foros clandestinos se publicaron documentos filtrados, algunos verdaderos, otros no,
sobre operaciones oscuras, cartas suprimidas, acuerdos entre el clero y el poder político. Muchos no querían leer, otros no podían dejar de hacerlo, y otros, simplemente, decidieron creer en otra cosa. La televisión transmitía especiales, debates, documentales. Algunos lo llamaban héroe, otros mártir. Algunos lo acusaban de traición, otros de locura. Pero nadie podía ignorarlo. El Papa que dijo, "Todo es mentira", había dejado una bomba, que aún seguía explotando. En Roma, la elección del nuevo Papa fue suspendida indefinidamente. Nunca se había vivido algo igual. La cátedra de Pedro estaba vacante, y nadie se atrevía a ocuparla. Un grupo de cardenales propuso crear una comisión para verificar el contenido de la carta. Otro grupo exigía su destrucción. Y los más jóvenes, silenciosos, atentos, empezaban a organizarse. No por poder, sino por convicción. Mazzini, aún oculto, recibía cartas todos los días, de seminaristas, monjas, médicos, escritores, exiliados, creyentes y ateos. Todos le escribían lo mismo: "Gracias por no callar". Y él lloraba, porque no se sentía valiente, se sentía roto, cansado, viejo. Había servido a un hombre al que amaba, no por su rol, sino por su humanidad. Y ahora, ese hombre no estaba, y su ausencia dolía más que 1000 palabras. En Buenos Aires, la pequeña capilla donde Francisco había sido ordenado sacerdote se convirtió en santuario improvisado. Miles de personas llegaban a diario. Algunos pedían milagros, otros dejaban cartas. Muchos solo se sentaban en silencio. Un mural apareció una mañana, pintado en la pared lateral de la iglesia. Era el rostro de Francisco, con los ojos cerrados, y debajo una inscripción: "Si la iglesia calla, el pueblo hablará". Y habló. En un hospital rural de Uganda, una monja sin redes sociales imprimió en hojas A4 los fragmentos del diario y los pegó en las paredes del centro de salud. En un barrio pobre de Filipinas, un grupo de jóvenes organizó una vigilia leyendo la carta del juicio en voz alta. En México, un cura pidió perdón públicamente a su comunidad por haber callado durante años ante la corrupción que lo rodeaba. La carta no derrumbó la iglesia, pero la obligó a mirarse en el espejo. El diario de Francisco, sin embargo, no fue completamente divulgado. Algunos capítulos permanecieron ocultos. Mazzini los guardó en una caja de madera, con una nota: "No es tiempo, aún no están listos". Lo extraño fue que la caja desapareció 2 semanas después. No hubo forzado de cerraduras, ni cámaras que registraran movimientos, solo una nota en su lugar: "La verdad no se entierra, solo espera". Mientras tanto, la figura de Francisco comenzó a trascender los límites de la religión. Poetas escribieron sobre él, músicos le dedicaron canciones, pintores lo retrataron como profeta, como loco, como luz, como sombra, y en medio de todo eso, una duda persistía. ¿Fue asesinado? El Vaticano nunca lo dijo. La autopsia nunca fue realizada, y los registros médicos se perdieron. El camarlengo renunció. Metzger desapareció. El cardenal Chikwe fue trasladado a una diócesis remota, sin explicaciones, y Mazzini dejó de aparecer en público. Pero los que sabían, sabían, y los que no sabían, ya no podían dejar de preguntar. En una entrevista televisiva, una periodista preguntó a una teóloga reconocida: "¿Qué piensa usted de la frase 'todo es mentira'?". La mujer sonrió y respondió: "Pienso que la verdad duele, pero la mentira nos mata". ¿Y cree que Francisco se refería a la fe? No, se refería al sistema, a la máscara, a todo aquello que construimos para esconder nuestras propias sombras. Y eso no es fe, es miedo. Silencio. Un año después de su muerte, se celebró una misa en su memoria. No en Roma, en un campo abierto, sin adornos, sin protocolos, solo una cruz de madera, un micrófono y miles de personas de pie,
bajo el sol. Una joven subió al escenario. Llevaba una Biblia en una mano y en la otra una vela encendida. No vengo a defender a un papa, vengo a recordar a un hombre que se atrevió a amar con verdad, y eso siempre será revolucionario. El público aplaudió, pero no gritó. Fue un aplauso íntimo, como si cada palma dijera: yo también lo entendí. En Roma, el trono de Pedro seguía vacío, y quizás, por primera vez en siglos, eso no preocupaba a nadie, porque había una nueva pregunta en el aire. ¿Y si el Papa no es una persona? ¿Y si el Papa es una idea? ¿Y si la verdadera revolución comienza ahora? En una pequeña iglesia abandonada de Portugal, un anciano encendió una radio vieja, sintonizó una emisora clandestina, escuchó una voz temblorosa leer, en voz alta: el poder sin verdad es como un altar sin luz. Se ve hermoso pero no calienta, no ilumina, solo asombra, hasta que nos quedamos ciegos. Lloró y rezó. Por Francisco, por la Iglesia, por el mundo. Tal vez el mayor milagro de Francisco no fue reformar estructuras ni destapar escándalos. Tal vez su mayor milagro fue obligarnos a mirar lo que no queríamos ver y a hacernos una pregunta simple, pero imposible: ¿qué parte de nuestra fe también es mentira? Reflexión final. Quizás nunca sepamos qué contenía todo el diario. Quizás nunca sabremos si la Iglesia actuará sobre lo que allí fue revelado. Pero lo que sí sabemos es que un hombre se atrevió a hablar, a romper un pacto de siglos, a escribir lo que no debía escribirse, a morir en paz, por decir la verdad. Y eso, aunque no cambie el mundo, cambia para siempre a quien lo escucha, porque a veces no es necesario entender todo. A veces basta con atreverse a sentir. Y si hoy, mientras caminas, mientras trabajas, mientras lloras o simplemente vives, recuerdas la frase «todo es mentira» y no puedes dejar de pensar en ella, entonces la historia de Francisco ya cumplió su propósito. Fin. Esta es una historia ficticia, inspirada en hechos reales y emociones profundas. No representa hechos verificados ni declaraciones oficiales. Su propósito es invitar a la reflexión sobre la verdad, el poder y la fe.